Iniciamos. Vamos a iniciar entonces con una oración pidiendo a la Santísima Virgen que nos prepare para que en esta clase logremos comprender y amar más a fondo, profundamente a su Divino Hijo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado Corazón de María, sed la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. San Miguel, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, yo sé que se van uniendo los demás estudiantes. He visto que juiciosamente algunos no solamente han visto, porque no estuvieron presentes en la clase, han visto el video, sino que además algunos de los que estuvieron en la clase han repetido el video, sino todo partes de la clase anterior. Nosotros estamos comenzando a sumergirnos en un misterio maravilloso, el misterio de la encarnación. Cuando yo hablo de cristología, yo tengo que pensar en un primer momento en la encarnación del verbo. Si el verbo no se hubiera encarnado, yo no puedo hablar de cristología. Claro, porque ¿quién es nuestro Señor Jesucristo a no ser que Dios hecho hombre? Segunda persona de la Santísima Trinidad que asume una naturaleza humana sin perder la naturaleza divina, pero que tiene solo una persona, no persona humana como ustedes y como yo, sino que tiene persona divina. La cristología se ha venido enriqueciendo a lo largo de los siglos. Yo les decía a ustedes en la clase anterior que vamos a hacer un esfuerzo muy grande, es un esfuerzo intelectual. Vamos a acalorarnos con los conceptos que vamos a ver aquí. Em, Porque es imposible tener una comprensión plena de nuestro Señor Jesucristo. De una manera errada, equívoca, algunos que se llaman expertos o estudiosos hoy por hoy dividen el estudio de nuestro Señor Jesucristo en un Cristo histórico, ¿no? En el Jesús histórico y el Cristo de la fe. Es imposible e inconveniente hacer esa disección, o sea, separar, dividir. Que considerar a nuestro Señor simplemente en su humanidad, sin dejar ver a los ojos de toda la humanidad el impacto que tuvieron sus milagros, portentos y signos. No. O sea, yo no puedo tratar de ocultar la divinidad de nuestro Señor haciéndole un estudio simplemente histórico. No, no, no. Y además porque eso tiene un trasfondo también, ¿no? Un trasfondo malintencionado, que es el de decir que el verdadero Jesús que existió es el histórico y no el que nosotros conocemos y que amamos y que hemos venido contemplando en el curso de Cristología y que escuchamos muchas veces en las homilías. Entonces es un Cristo, ese Cristo de la fe. Dicen aquellos que se llaman estudiosos y teólogos, hoy en día hay muchos que dicen eso, que ese Cristo de la fe es un poco la idealización, la imaginación, el sueño, el viaje mm, imaginativo que se hicieron los primeros cristianos con respecto al Mesías. Pero que el verdadero Jesús es otro, el histórico. Pues leen el Evangelio de una manera fría, acartonada y moribunda, porque quieren arrancar ese lado divino de nuestro Señor. Eso no se puede. Entonces nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para conocer a nuestro Señor, porque obviamente es Dios, vamos a conocer mucho, pero no vamos a conocer todo. Entonces, para que vayamos calentando motores, yo voy al Padre Berté, leímos un pequeño trecho la clase pasada, comienzo con esto para, repito, coger impulso y meternos ya en un ámbito más teológico y filosófico. Recuerden que el Padre Berté muere por ahí alrededor del año 1907, de la Congregación del Redentor, de los Redentoristas, un hombre virtuoso, y escribe este libro de nuestro Señor, Vida, Pasión y Muerte, Vida, Pasión, Muerte y Triunfo de nuestro Señor Jesucristo. Dice entonces él, en el siglo cuarto, la Iglesia ya libre, Edicto de Milán, recuerdo, alrededor del año 312, 313,
el emperador Constantino publica un edicto por medio del cual le da libertad a la iglesia. La iglesia sale de las catacumbas. Las catacumbas ha sufrido durante 3 siglos la persecución de los emperadores Diocleciano, Vespasiano, todos aquellos energúmenos que habían perseguido a la iglesia. Y en el siglo IV la iglesia sale ya libre. La iglesia ya libre se consagra entonces a estudiar con verdadera pasión los hechos y las palabras de Jesús. Pero a la vez que aparecen los San Ambrosios, los Agustines, los Jerónimos, los Crisóstomos y otros doctores eminentes que ilustraron con admirables comentarios los relatos, los pasajes del Evangelio, resulta que aparecen también los herejes, los que niegan la divinidad de nuestro Señor, los que dicen que hay dos personas en nuestro Señor, los que dicen que no hay naturaleza humana, sino apariencia humana. Entonces estos Ambrosios, Agustines, Jerónimos, Crisóstomos y otros doctores más empiezan a tomar en consideración todo lo que se puede sacar de bello, maravilloso, profundo y elevado de los evangelios. Y se empieza a desarrollar la teología, la cristología, la sacramentología, la eclesiología, etc. Ya en la Edad Media, unos siglos después de ese siglo cuarto, la vida del Salvador vino a ser como tanto lo deseaba el autor de la Imitación de Cristo, Tomás Kempis, el principal estudio de los fieles. Decía León XIII en un texto sobre la Edad Media que era la época en la cual la filosofía del Evangelio gobernaba las naciones. Hoy en día, ninguna nación es gobernada con la filosofía de los Evangelios, pero aquí sí, porque donde estaba ese Ambrosio, Agustín, Jerónimo, donde apareció un San Fernando de Castillo, un San Francisco de Asís, un Santo Domingo de Guzmán y tal, eran naciones, reinos, pueblos, España, Francia, la misma Alemania, hasta antes de la caída del protestantismo. Em, Después el imperio austrohúngaro, todo el imperio de Carlomagno, etcétera, que brillaban porque las leyes, la educación y las costumbres estaban iluminadas por el Evangelio, o sea, por la vida de nuestro Señor. Entonces, el principal estudio de los fieles era esa, la vida de nuestro Señor. Y aunque después de la revolución satánica del siglo XVIII, estamos hablando aquí de la Revolución Francesa, donde la Revolución Francesa que proclama la libertad, la igualdad y la fraternidad, lo que hace es arrancarle al hombre la libertad, la igualdad y la fraternidad. Porque quien vigilaba que el hombre pudiera vivir bajo estos tres focos, libertad, igualdad y fraternidad, era la iglesia. Hizo la Revolución Francesa, le arrancó a la iglesia la influencia que tenía en la sociedad. Pues la iglesia ya no tenía en sus manos la educación, la iglesia no tenía en sus manos ya la salud, la iglesia no tenía ya en sus manos el cuidado de los huérfanos, de las viudas, cuando los hombres iban a luchar a las batallas, etcétera. La iglesia no era la que realizaba una auditoría específica sobre los reyes y los nobles a ver si estaban gobernando en función de lo que Dios quería. Como le arrancaron toda esta fuerza a la iglesia, pues obviamente, ¿qué quedó gobernando? La razón, el orgullo, la sensualidad. Esa es la revolución satánica del siglo XVIII a la que hace referencia el padre Bertel, la Revolución Francesa. Intentó borrar hasta los últimos vestigios de nuestra santa religión. La vida de Jesucristo continuó siendo por mucho tiempo todavía el libro predilecto del pueblo. Y hasta hoy en día, a pesar de los pesares de la misma crisis que se puede vivir dentro de la iglesia, de la misma crisis que se puede vivir dentro del mismo clero en su formación, la vida de nuestro Señor Cristo se mantiene ahí, el estandarte. Al autor de estas páginas, el padre Berté, le parece ver aún con los ojos del alma aquel libro ennegrecido y desgarrado, leído en las veladas de la tarde y en el cual aprendió a conocer las virtudes y enseñanzas del Maestro. ¿Recuerdan ustedes cuál fue la primera historia que leyeron de nuestro Señor Jesucristo? Eh, no sé, pudieron haber leído inclusive el mismo Evangelio, los textos del Evangelio, o la gran imitación, perdón, la gran imitación de Cristo de Tomás Kempis, o la vida de nuestro Señor Jesucristo de Daniel Robs, en fin, muchos de estos. El del padre Filión, que tiene toda la vida de nuestro Señor, la niñez, tiene muy lindo, tiene el inicio de su vida pública y tiene ya la pasión y muerte de nuestro Señor, son unos libros muy lindos. Los que quieran estos libros, me escriben, recuerden, en Instagram, me encuentran como Teología con el Profe Camilo. Ahí me pueden escribir,
Yo les envío ahí todas los enlaces en los cuales pueden tener todos estos libros en PDF. Usted los puede mandar a imprimir o los pueden usar en el computador, en la tablet, en el celular. Muy importante. Dice entonces, continúa el padre. Coloco aquí en rojo. Creo que esto los había comentado ya. Mas, ay, cuánto han cambiado los tiempos. Hoy se lee más que en épocas pasadas, ¿sabían eso? Claro, porque más que en la Edad Media, claro. No, que es que la iglesia tenía todos los libros escondidos en la Edad Media. Lo que pasa es que no existía la imprenta. Como no existía la imprenta, los únicos libros que existían eran los libros originales que habían sido transcritos literalmente por los monjes que vivían en los monasterios. Es como hoy en día, que yo aquí atrás tengo mi biblioteca, no me alcanzan a ver parte de la biblioteca. Estos libros son impresos. Mm, Son impresos muchas veces en casa porque uno tiene una impresora, pone un PDF y lo imprime. Otros son comprados porque son hechos en una editorial, en una tipografía. Hay muchas más posibilidades hoy de leer y de conocer, pero el problema es el siguiente: ¿qué se lee? ¿Qué se lee hoy en día? Ricos y pobres, patronos y obreros, ignorantes y letrados devoran con pasión diarios y libros, pero apenas hay quien lea la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y esto ustedes me lo van a decir, infelizmente, en muchos ambientes que se dicen católicos, colegios que se dicen católicos. Ni en las escuelas ni en las familias se leen los divinos relatos. Entre 100 personas, para hacer un cálculo, y aún piadosas, solo unas cuantas conocen los detalles de la historia del Salvador. En cuanto al pueblo, el común, tomado en su conjunto, apenas si se saben el nombre de Jesús. Muchos confunden a nuestro Señor Jesucristo con Jesús, no saben si es el mismo, el Mesías, el Cristo. No tienen la noción clara de quién es nuestro Señor. ¿Saben de su nacimiento en un establo? Muy pocos. ¿Que murió en la cruz? Bueno, porque es que en Semana Santa se tienen las grandes celebraciones y solemnidades de la iglesia con respecto a la pasión de nuestro Señor. Ahora, a pesar de ese crecimiento y la gran tecnología, el hombre Dios, nuestro Señor Jesucristo, ha vuelto a ser el gran desconocido. Y esta ignorancia, lamentablemente, basta para explicar la disminución de la fe. Decía, van a disculparme un poco, estoy indispuesto, llegué ahora de la clínica y me dieron unos días de incapacidad y yo no quería interrumpir nuestra segunda clase porque apenas estamos con el impulso cómo iba a cancelar la clase. Me disculpan un poco la lentitud, pero ahí vamos bien. Esta ignorancia lamentable basta para explicar la disminución de la fe, decía Chesterton, un gran filósofo católico que se convirtió, era el anglicano y se hizo católico. Decía que cuando el hombre, entre otras cosas, decía, muy buenos los textos y los pensamientos de Chesterton, se convirtió ya grande, el mayorcito. Dice él que cuando el hombre no cree en Dios, está condenado a creer en cualquier cosa. Eso le pasó al mundo moderno. Por eso los problemas que tenemos hoy en día, eso no es porque no hay dinero circulando, no es porque no hay oportunidades de trabajo. No, la crisis es más profunda. La crisis es moral. ¿Y por qué la crisis es moral? La gente ya no sabe de Dios, no quiere conocer de Dios. Se pega de una visión deformada de los ángeles porque acude a ritos y filosofía de la nueva era. Se mete en budismo, se mete en satanismo, en brujería, en magia blanca, que termina siendo la misma brujería. El enfriamiento de los corazones, oído, Padre Verte, el abandono de las prácticas religiosas y ese espíritu de impiedad que lleva a las naciones al abismo. Si nosotros queremos pensar en que se va a cumplir la profecía de Nuestra Señora en Fátima, donde ella dice, por fin mi inmaculado corazón triunfará, es porque en el corazón de los hombres, en la inteligencia de los hombres, en el centro de las familias, va a estar la meditación de la vida de nuestro Señor Jesucristo y el amor a nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importantísimo el curso. Oído. Continúe con esto, voy terminando nuestro primer impulso. Recuerden que, como decía San Juan Pablo II en la famosa Fides et Ratio, Fe y Razón, un documento muy lindo de San Juan Pablo II, se encuentra fácilmente en internet. San Juan Pablo II hablaba de las dos alas, oído, las dos alas que tiene el pensamiento del hombre para volar. El hombre tiene dos alas para volar a Dios sin contarse con la verdad. Son la fe y la razón.
importantísimo para nosotros. Un estudio con solo razón, bueno, si es de ingeniería, si es de arquitectura, si es de matemática, muy bien. No le ponga fe, no necesita. Pero razón, fides et ratio, fides, fe, ratio, razón, necesarias para alcanzar la verdad. Adiós. Entonces dice el padre Berté, no son, no, las vías de Jesús las que faltan para obligar a esta sociedad moribunda a volver al conocimiento de su Salvador. Se le ha presentado la historia evangélica bajo todas las formas, pero sin éxito. Las concordancias, las paráfrasis, perdón, los comentarios de los textos sagrados, las vidas propiamente dichas, las historias más o menos científicas, se multiplican en vano cada día. Que están estas reliquias de nuestro Señor, que está el Santo Sudario, la Sábana Santa de Turín, el Sudario de Oviedo, que tenemos el velo de la Verónica, comprobaciones científicas que me dicen que ese hombre llamado Jesús, mire cómo coincide el relato que los médicos forenses hacen a partir de la Sábana Santa de nuestro Señor con respecto a lo que dicen los evangelios y con lo que dice el mismo Isaías de la pasión del Señor. Se confirma, tenemos esa reliquia, un hombre que vivió hace 2000 años, según las pruebas que se evidencian en el estudio que se realiza en la Sábana Santa. Está todo eso, lo podemos conocer, podemos verlo en internet, podemos ver videos, podemos escuchar. O sea, no es que no haya el material, es que no hay apetencia. Y aquí algo muy interesante, esto me parece muy bonito. Miren qué sabio este trecho. Fuera de algunas obras escritas especialmente para sabios, porque pueden ser un poco más pesadas en cuanto a contenido conceptual, teológico. Ninguna vida del Salvador ha conseguido triunfar de la indiferencia del público. Esto es impresionante. Ninguna vida del Salvador ha conseguido triunfar de la indiferencia del público. ¿Y por qué? Este pueblo creyente todavía que acude presuroso en torno del pesebre de Navidad y del sepulcro del Viernes Santo, ¿por qué permanece indiferente a las palabras y prodigios del Salvador? ¿Por qué? Porque a veces nosotros mismos somos frívolos delante de involucrarnos más en el estudio y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque es frívolo, a fuerza de leer frivolidades, rechaza toda lectura seria. Porque cuando yo leo sobre nuestro Señor, estudio a nuestro Señor, me crea un problema de conciencia. Porque la vida de nuestro Señor Jesucristo, su pasión, muerte y triunfo, es una imagen para que cada uno de nosotros pueda hacerse idea de qué es lo que nuestro Señor Jesucristo quiere de cada uno de nosotros. Entonces me llama a pedir cuentas. Como me llama a pedir cuentas el estudio de la Cristología, la vida de la Santísima Virgen de San José y de los Santos, yo mejor me quedo leyendo la página de deportes del periódico. Mejor me quedo todo el día conectado, perdiendo el tiempo viendo novelas. Mejor me quedo conectado en internet haciendo esto y aquello. Frívolos. Como no busca en los libros sino un alimento a su curiosidad o a su necesidad de emociones, se imagina que una vida de Jesucristo no podría interesarle ni apasionarle. Qué absurdo, eso es un engaño del demonio. Si yo quiero una vida apasionante, llena de aventura, la vida de nuestro Señor, ya desde pequeño le tocó empacar a Nuestra Señora al mismo San José y salir corriendo para Egipto. Eso es una vida de aventura. Nuestro Señor, todos los días de su vida pública, los 3 años de su vida pública, eh, más de 1000 días de vida pública, nuestro Señor luchando contra los peores enemigos que podía imaginarse. Los fariseos, los escribas, los saduceos, los publicanos, todos esos tipos que después terminaron confabulando la muerte de nuestro Señor Jesucristo y le pagaron a Judas para que entregara a nuestro Señor. Y vamos a decir que la vida de nuestro Señor Jesucristo no es interesante, porque no nos hemos acercado a la vida de nuestro Señor como tiene que ser. Y de pronto vamos a leer la vida de nuestro Señor en aquellos libruchos y pseudolibros que escriben de una manera más bien caricaturesca sobre nuestro Señor, que lo muestran tan humano que pierde la divinidad, o lo presentan con una divinidad tan deformada que se mezcla con la nueva era. Cuidado. Bueno, termino con esto por acá del Padre Berté. Bueno,
La tarea del historiador, este es el historiador que presenta a nuestro Señor Jesucristo, para que ustedes tengan criterio también de qué libros se deben de leer sobre nuestro Señor. La tarea del historiador debe consistir en presentar a la vista del lector la causa única que dio origen a todos los hechos evangélicos y que tuvieron por desenlace la tragedia del Calvario. Entonces, esa lucha de nuestro Señor durante esos 3 años contra los fariseos, escribas, todo el Sanedrín, todos los secuaces malévolos, incluso secuaces y cómplices de Satanás, en el fondo, ellos fueron los que empezaron a configurar toda la muerte de nuestro Señor. El desenlace de la vida de nuestro Señor, ¿dónde se da? En el Calvario. Y en el triunfo, en la resurrección, se manifiesta su gloria. Esta causa, ¿cuál es la causa? El cerne de esa historia de nuestro Señor. La rebelión de los judíos contra el Mesías, el Salvador esperado. Hay un documento no histórico, apócrifo, que dice que aquellos guardas que estaban cuidando la cruz de nuestro Señor cuando nuestro Señor muere, el templo del velo se rasgó, se oscureció la tierra, los sepulcros se abrieron y salieron los cuerpos a increpar a los judíos, al pueblo elegido que había traicionado a nuestro Señor. Los muertos, ¿no? Usted ir por la calle que se abra en la tierra y sale un muerto y le increpa y le empieza a insultar, le empieza a hacer el reclamo de porque usted mató a nuestro Señor Jesucristo. O sea que usted, que estuvo ahí contemporáneo a nuestro Señor Jesucristo, vio cuando Jesús multiplicó los panes y los peces. No le interesó. Se hizo el de la vista gorda, el de los oídos gordos. No, nada, no me interesa. Entró por acá, salió por acá. Usted, que era conocido, vecino de los ciegos que fueron curados por nuestro Señor, del paralítico, de los leprosos, vio ese milagro, le hablaron de Jesús. Pues estaba ocupado, estaba haciendo su trabajo, estaba pescando, estaba en sus negocios, en su vida mediocre, no le interesó nuestro Señor. Repito entonces, con eso termino. Esta causa es la rebelión de los judíos contra el Mesías, el esperado. Efectivamente, Jesús, el verdadero Mesías, oído, el único. No hay caminos, no, solo hay un camino. Jesús es el camino, la verdad y la vida. El verdadero Salvador se presenta para fundar un reino, el reino espiritual de las almas. Mas los orgullosos judíos reclaman. ¿Qué están reclamando ellos? No un rey espiritual, sino un rey temporal, porque ellos quieren verse libres del pueblo del Imperio Romano. No un salvador de almas, no, no. Ellos quieren un libertador de la nación, un revolucionario, un vencedor que les dé el imperio del mundo. En el fondo lo que los judíos contemporáneos de nuestro Señor quieren es apropiarse del mundo y ser una gran potencia. A ellos no les interesa la vida eterna. De aquí surgieron el antagonismo más violento y las luchas sin términos. Jesucristo predica el reino de Dios. ¡Wow! El pueblo lo aplaude frenético. Pero los jefes del pueblo, los fariseos, los escribas, los saduceos, Sanedrín, lo persiguen con furor. Jesús apoya, fortalece, justifica su doctrina con los milagros. Pero los judíos atribuyen estos milagros al poder del demonio. Está en el Evangelio. Él prueba su divinidad. En lugar de responderle, los fariseos cogen piedras para lapidar. ¿Se acuerdan cuando estuvo en Nazaret y leyó un texto del Antiguo Testamento de Isaías donde nuestro Señor dice, aquí se cumple esta palabra? Hoy, en él se estaba cumpliendo, lo dice con todas las letras. Salieron a perseguirlo para matar. Descubre delante de la multitud su orgullo e hipocresía. Les dice a los fariseos, sepulcros blanqueados, hipócritas, raza de víboras. El Tribunal Supremo decreta su muerte. Algunos días después Jesús resucita a Lázaro y entra triunfante en Jerusalén entre las aclamaciones de un pueblo que quiere hacerlo rey. Todo el mundo se dio cuenta de la muerte de Lázaro. Todo el mundo visitó. Lázaro era importantísimo. Lázaro, Marta y María, las familias más prestantes de la época. Se murió Lázaro. ¿Quién no iba a pasar por la casa de Lázaro a darle el pésame a María y a Marta? Todo el mundo evidenció la muerte. Como dice una de sus hermanas en algún momento, Señor, ya olía mal.
empezó el proceso de putrefacción de las carnes de Lázaro. Y ahí llega nuestro Señor para que en medio del auge de esa tragedia, cuando ya nos hubiera decidido de pronto un día antes, el Señor puede hacer algo, pero ahora ya huele mal. Nuestro Señor le dice, levántate, Lázaro. Ahí ya los fariseos no aguantan, los judíos dicen, esto no puede ser. Pactan con sangre la muerte de nuestro Señor. Entonces, sin saber lo que hacen los judíos, oído esto, sin saber lo que hacen los judíos, obstinados en su ceguedad, lo levantan al trono que había venido a buscar, es decir, a la cruz, donde llega a ser el rey de todos los pueblos y el salvador del mundo. Pero al tercer día resucita y sube de nuevo a los cielos para subyugar desde allí uno a uno a los rebeldes de todos los siglos, judíos, paganos, apóstatas, a los rebeldes de todos los siglos, oídos, mientras llega el día supremo en que vendrá a juzgar juntamente en el valle de Josafat a sus amigos y enemigos, la resurrección de los muertos y el gran juicio final. Termino con esto. Tal es el fondo de la sublime epopeya que encierra el Evangelio, al cual se refieren todos los incidentes de la vida de Jesucristo. Ahora decir amén, tan bonito que pone el panorama de quién es ese hombre respecto al cual nosotros estamos aquí estudiando. Esto es un panorama sobrenatural impresionante. Yo no puedo quedarme con un dato simplemente histórico, geográfico, social de la vida de Jesús. Yo tengo que ir hasta el fondo. Este hombre cambió la vida, o sea, mudó, dividió la vida de los hombres en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Bueno, a ver. Ahora, hasta ahí bien. Bien la introducción, nos pone en un panorama diferente, ¿cierto? O sea, nosotros aquí no estamos estudiando, puede ser muy interesante eh, para algunos estudiosos de historia, Heródoto, Hesiodo, Cicerón, la misma historia de los santos, San Agustín de Hipona, un San Ambrosio de Milán, un San Juan Crisólogo, etcétera. Lo que ustedes quieran, pero esta vida es otra cosa, es una cosa que, o sea, rompe los esquemas de lo que es la grandeza de un hombre. Entonces nos vamos aquí a nuestro texto, un texto que todos ustedes tienen juiciosos, que ya leyeron, que ya subrayaron. Yo se los voy a compartir igual aquí para que lo vayan viendo en pantalla. Estamos conectados 115. A ver, yo veo. Voy a encender las cámaras. Nos conectamos. Son 3 páginas aquí de participantes. Muy bien. Recuerden, en Instagram o en el mismo YouTube, donde tengo también videos de formación, ustedes pueden entrar ahí, tanto en Instagram como en YouTube, Teología con el Profe Camilo. Ahí me pueden hacer preguntas, pueden ver otras aulas que hay de temas que nos ayudan a comprender más profundamente la cristología. Esto es un asunto, mire, yo estoy estudiando cristología desde el año 1994. Y a cada momento, con este curso, es un problema que yo tengo, es una debilidad, ojo, que no salga aquí de los 618 alumnos que tengo. Una debilidad que tengo es que cuando yo voy a escoger el material para las clases, yo me enredo porque no, cuando uno habla de nuestro Señor Jesucristo es muy difícil decir que este punto es más importante que este. Es fácil decir qué voy a dar primero, el orden es fácil, el problema es el contenido, porque cada uno es más maravilloso. Y si uno sabe escoger bien los autores, uno dice, ay, pero es que, ¿cómo no voy a hablar de Monseñor Marmión? Ahora les voy a hablar de Monseñor Marmión. ¿Cómo no voy a hablar del Padre Bertel? ¿Cómo no voy a hablar del Padre Filión? ¿Cómo no voy a hablar del Padre Rollo Mario? Uno dice, pero ¿a qué hora voy a hablar de todos ellos? Apenas tengo 1 hora y ya llevo media hora en la introducción. No da, porque es una maravilla, se queda uno sin palabras. Entonces, yo no sé, pero aquí ya les voy a compartir aquí
Entonces recuerden, me escriben, me preguntan cualquier cosa, teología con el profe Camilo. ¿Están viendo ahí? Pantalla. Ahí sí. ¿No están viendo? Ahora sí. Es que se demora un poquito en cargar. Bueno, muy bien. Nosotros hemos quedado por acá. Unas palabras capciosas. A ver si se acuerdan una palabra. Habíamos hablado de la generación intelectual. Mi generación intelectual, la mía, Camilo Gálvez, y la de ustedes, todos los que están ahí, por lo menos hasta donde yo sé, es finita. En cambio, la generación intelectual de Dios es infinita. Por eso que cuando Dios intelectualmente genera una imagen de sí, ¿qué genera? Segunda persona de la Santísima Trinidad. ¿Se acuerdan que yo les di la diferencia con lo de las gafas? Yo me hago una idea de la gafa, se me queda acá. Pero otra cosa es que Dios genere, mire, la generación intelectual, que ahí la marqué, la generación intelectual ya en el nivel de Dios es infinito. Claro, porque siendo Él un ser infinito, todo lo que Él hace es de un impacto, de una potencia, de una amplitud, de una grandeza infinita. La generación intelectual nuestra, el hombre más inteligente. Hay ciertos científicos del último siglo catalogados como los hombres más inteligentes de la historia. Yo pondría en un primer lugar a Santo Tomás de Aquino, por ahí podría ir acomodando a San Agustín, etcétera, tal. La generación intelectual depende de la capacidad intelectual que yo tengo. Pero la capacidad de generación intelectual de un ángel, wow, es superior, ¿no? Porque ellos tienen una profundidad más grande a la hora de conocer. Nosotros conocemos de una manera más limitada, los ángeles de una manera más amplia. Ahora Dios, como si Dios se viera en un espejo, Dios se ve en el espejo, es esa generación intelectual que Él tiene, de Él mismo. Genera la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y de tal manera hay una afinidad con esa generación del verbo, esa generación intelectual que da origen al Espíritu Santo. Entonces son dos generaciones, infinitas las dos, porque es Dios quien lo está generando, no es Camilo Gálvez ni son ustedes. Eso lo explicábamos acá, ¿se acuerdan? Hasta acá. Vamos a quedar. Miren lo que dice ahí en ese párrafo que subrayé. Por eso, en las dos procesiones divinas, una es intelectual, pues yo señalo la cabeza en Dios, no. Bueno, en Dios Padre no podríamos señalar la cabeza en Dios, pues no puedo. Es espíritu puro. Pero nosotros cuando hablamos de intelecto, nos vamos acá. Las dos generaciones es una intelectual y una más del corazón, del amor. Intelectual y amor. Por eso en las dos procesiones divinas, o sea, la que da origen al Hijo por vía de generación intelectual, entonces hay una primera vía de generación intelectual. ¿Está bien? Y cuando aquí habla de origen, no es en un momento y de la historia, no, es desde siempre, porque Dios está en la eternidad. ¿Ya? Dos procesiones divinas. Una de ellas es por vía de generación intelectual. Eso da origen ¿a qué? Al Espíritu Santo. Después, ¿porque es a partir de qué? Del amor. Entonces, una es la generación intelectual y la otra es el amor que procede del Padre y del Hijo. Porque es tal el amor que el Padre tiene por ese Hijo que ¿cómo va a ser ese amor del Padre si el Padre es infinito? Todo lo que el Padre haga o piense es infinito, es como Él. ¿Está bien? Por eso es que ese amor que procede del Padre y del Hijo, como está en el credo, que recordaba la otra vez el hermano Néstor, si no estoy mal, el amor que procede del Padre y del Hijo, porque el Padre y el Hijo se aman. Y de ese amor, segunda procesión, la primera es intelectual, la segunda es amor, de esa procesión, ¿qué dice acá? No se da sucesión alguna, ni prioridad o posteridad, porque entonces ahí diríamos, ¿es menor o mayor? No, como está en la eternidad y es infinito, no podemos hablar de prioridad. ¿Qué es prioridad? ¿Cuál es la prioridad que hay entre el Padre y el Hijo? No, es que son Dios, no hay prioridad.
¿Cuál es la posterioridad? ¿Quién está detrás? ¿El padre o está detrás el hijo? Con la idea que yo tengo muy humana, yo voy a decir, pues el padre, porque el padre tiene que nacer primero para poder ser padre. Aquí, padre e hijo, estos dos conceptos, cuando hablamos de Dios, no podemos reducirlo a los conceptos humanos que se quedan cortos. Aquí tenemos que ubicar padre e hijo ¿en dónde? En la eternidad. ¿Está bien? Y aquí no hay composición tampoco, oído, de acto y de potencia. Pienso, potencia. Hago, acto. No, en Dios no. Yo creo que les mandé un texto. Lo podemos ver en algún momento. Ahorita de pronto lo vemos inclusive, que es un texto. Ah, yo lo puse en el comentario del video en YouTube que se publicó con la clase anterior. Allá abajo en los comentarios puse un texto sobre acto y potencia en Dios. Muy interesante. Ahorita lo vemos rápidamente. Es más, vamos a verlo de una vez. Mira, les voy a mostrar de una vez acá. Vamos a buscar. Ya todos ustedes deben haber entrado al YouTube de la academia. Entramos aquí a Core. A ver. Core Immaculatum. Entonces me dicen si están viendo. Me dicen por favor si están viendo. Core Immaculatum. Sí, María. ¿Están viendo? Sí. sí. Aquí entonces, miren, sale nuestro canal. Aquí está nuestro canal. Es el canal de la academia. Aquí vamos a ver los videos. Yo pongo aquí video. Ah, bueno, me enseñaron también esto. Ustedes leyeron juicioso la circular. La circular dice que playlist. ¿Sí ven aquí el playlist? Significa que es una lista como de grupos por temas. Entonces tenemos aquí el de Cristología. Pues si lo voy a reproducir todos, sale solamente el que hasta ahora se ha publicado, que es uno. Tenemos uno aquí. Y aquí ustedes le dan me gusta. Aquí ustedes le dan compartir. Tienen que estar suscritos y abajo pueden poner comentarios. En esos comentarios pueden hacer preguntas. Yo voy a poner esto más grande, a ver si esto se ve más grande. Sí, sí, sí. Les ha hablado la clase pasada del caviar blanco. Mire, aquí les cuento sobre el caviar blanco para que lean después, porque no salimos del tema. Y les puse esto, lo que quería mostrarles. ¿Sí ven? Miren acá. Claro. Ay, que se me fue, por Dios. Comentarios. ¿Qué se me hizo? Se me perdieron. Menos, ¿será que le tengo que dar? Menos, sí. Aquí. Mire, la potencia de Dios es su acción. Dice Santo Tomás, porque estábamos viendo en el texto, aquí creo que ven el texto, si yo les comparto pestaña, ustedes ven todo, ¿cierto que sí? ¿Están viendo ahora el, Sí, el, el texto? Sí. sí, sí, hermano. Bueno, entonces aquí ni composición de acto y potencia. Por eso les puse también, esto lo había dicho la clase pasada, les puse el comentario. Ay, ¿qué pasó con esto? Les puse el comentario de la potencia de Dios es su acción. Si ven que no hay como en nosotros, hay una potencia y hay acción. Son dos momentos o dos posibilidades diferentes. Potencia y acción. En Dios no. En Dios, la potencia de Dios es su misma acción. Dice Santo Tomás, miren qué clareza la de Santo Tomás. Las cosas que son idénticas a una, a la tercera, o sea, yo tengo dos cosas aquí que son idénticas, ¿cierto? A una tercera son idénticas entre sí. O sea, que si hay una tercera que es idéntica a estas dos, pues las tres son idénticas. Ahora, la potencia divina, oído, la potencia divina en su misma sustancia, como queda declarado en otro texto de la Suma Teológica, lo mismo que su acción es su substancia. Explico esto. Primera, según se ha demostrado en el libro primero al tratar de la acción intelectual, pues la misma razón vale para las demás acciones. Pensemos en la acción intelectual de Dios. La acción intelectual de Dios, ya lo dije, es infinita. El poder de Dios es
infinito. ¿Está bien? Entonces yo no puedo diferenciar en Dios lo que es la potencia, es que Dios pensó en hacer y después hizo. No, si Dios dice, hágase la luz, el poder intelectual de Dios, Él dice, hágase la luz, el poder de Dios se hace, lo hace realidad. Intelectual, potencia, acción. Es lo mismo, porque como el poder intelectual o la acción intelectual de Dios es infinita, la substancia de esa capacidad intelectual de Dios que es infinita, tiene que ser igual a la sustancia de su poder, potencia infinita, acción intelectual infinita. Entonces yo no puedo decir que una está antes que la otra, ni una precede, no. Tiene la misma fuerza y la misma potencia. Luego en Dios no son cosas distintas la potencia y la acción, o sea, podemos leerlo así. Luego en Dios la potencia y la acción son iguales. Aún más, la acción de una cosa es cierto complemento de su potencia. Yo pienso, mi acción intelectual es pintar un cuadro. ¡Wow! Esa acción intelectual que yo tengo aquí, pintar un cuadro, porque yo quiero pintar un cuadro, es incompleta si yo no pinto el cuadro. Cuando yo pinto el cuadro, o sea, cuando yo realizo una acción, oído, esa potencia, mi acción intelectual, lo que yo tenía pensado, se hace realidad. Entonces se complementa el cuadro pintado con el pensamiento que yo tenía de pintar el cuadro. Entonces, pintar el cuadro en mi cabeza porque lo quiero, una acción intelectual. Y pintar el cuadro ya en acción, o sea, hacer el cuadro. Son dos cosas que se complementan, ¿cierto? Pero ahora, para la potencia divina, no. La potencia divina no tiene como complemento acto alguno distinto de aquel que es su misma potencia. ¿Por qué? Porque es la misma esencia de Dios. Potencia infinita, acción infinita. Por eso la potencia de Dios, miren el título que le da Santo Tomás, la potencia de Dios es su acción, no como en nosotros. Piensen siempre en esa imagen, el cuadrito. Yo pienso en hacer un cuadro. Ah, yo hice la promesa, típica promesa de fin de año. Yo voy a hacer una dieta especial, voy a hacer más ejercicio, voy a leer libros de vida espiritual, hago toda una estructura, todo un programa de vida súper sano, pues, ¿no? Eso está en potencia, aquí, en mi cabeza. ¿Cómo lo llevo yo a la acción? Pues muy sencillo, comiendo ya lo que me conviene, leyendo lo que me conviene, haciendo el ejercicio que me conviene. Entonces, de lo que yo había pensado, potencia, a lo que yo ya estoy haciendo, dieta, ejercicio, etcétera, ya esa acción, se complementan las dos cosas. En Dios no hay esa diferencia entre un acto primero y un acto segundo, no. Lo que es potencia en Dios es acción. ¿Está bien? Por eso no hay ni dos momentos, ni dos tiempos, ni dos posibilidades, porque todo en Dios es infinito. Bueno, seguimos acá. Hasta ahí yo hago aquí una muy breve pausa. Yo quiero que entendamos muy bien aquello de las procesiones. Acuérdense, una es intelectual y la otra es ¿cuál? Amor. Un intelecto y el otro amor. Piensen en uno como cabeza y en el otro como corazón. Intelectual, la procesión. La primera procesión es la generación intelectual. Dios genera intelectualmente, ¿cierto? Una imagen de sí mismo, como si se viera en un espejo. De tal manera es rica esa imagen que Él se hace. ¿Cómo va a ser esa imagen de Dios que Él se hace de sí mismo? Infinita. Por eso el verbo es infinito. Por eso el verbo es Dios. Porque la imagen de Dios, el verbo de Dios, la palabra de Dios es infinita, es Dios. ¿Sí? Dios Padre, imagínense, póngalo en el tiempo. Se sentó Dios Padre en un trono. Se sentó Dios Padre en un trono, se empieza a contemplar Dios a sí mismo, como en un espejo.
La imagen que él se hace de sí mismo contemplándose es una imagen que, ¿finita o infinita? Infinita. Y esa imagen infinita que él tiene de sí mismo, de ahí que va a generar la segunda persona de la Santísima Trinidad. Entonces ya no está solo sentado en el trono el Padre, sino que también está en el trono ¿quién? Su Hijo, a la derecha. Ahora, cuando él ve al Hijo, de tal manera tiene amor por el Hijo, segunda procesión, que de ese amor, ¿qué pasa? Procede el Espíritu Santo. Porque ese amor no es finito, ese amor es infinito. Y como es infinito, miren, participa de la misma sustancia de quien tiene el amor. ¿Quién sintió ese amor? El Padre y el Hijo. ¿Cómo van a sentir un amor que no es infinito si son Dios? No puede. Como sienten un amor infinito, hay un amor infinito entre el Padre y el Hijo. ¿De ahí procede qué? El Espíritu Santo. Tercera persona de la Santísima Trinidad. Listo. Resuelto el problema de la Santísima Trinidad. Le ganamos a San Agustín. Muy bien. San Agustín una vez estaba caminando por la playa. San Agustín tiene este problema en la cabeza. Para nosotros entender eso, tenemos que tener nivel Dios, es para entender la Santísima Trinidad. Pero ya no vamos haciendo una idea, queda más claro. Miren cómo la iglesia no impuso esto. Esto tiene una razón de ser muy bonita. Entonces, San Agustín estaba pensando en la Santísima Trinidad por aquí, por allá. Leía estos autores sagrados, iba a la Sagrada Escritura, no, esto de la Santísima. Se fue a caminar por el mar, la playa. Se encontró con un niño. El niño estaba jugando ahí en el mar, medio chapuceando, pero vio que el niño tenía una coquita en la mano, una especie de caracol, o un caracol. Iba y cogía agua al mar, el mar venía, y él cogía agüita así, esa espumosa que sale, ¿no? Cogía la agüita, se volvía al lugar donde estaba sentado, se sentaba otra vez, había un huequito que le había hecho y echaba el agua. Y otra vez iba corriendo con su conchita, cogía el agua, se venía corriendo y se sentaba y empezaba a echar el agüita. Ustedes han jugado en la playa, cuando uno echa agüita, el huequito se le tapa, ¿cierto? Siempre pasa que si uno está ahí en la playa, donde está más húmedo, usted echa agüita y ¡pum! Y el niño iba y venía y echaba agüita, iba y venía, echaba agüita. San Agustín le pregunta, ¿qué estás haciendo? Y el niño le dice, es que voy a meter toda el agua del mar aquí, en este huequito. Y San Agustín abre los ojos así, ¿cómo se te ocurre? O sea, imposible, no vas a lograrlo. El mar no es infinito, pero es tan grande que no vas a poderlo meter ahí. Y le dice el niño mirando con una sonrisa así, se le iluminaban los ojos, ahí San Agustín entendió quién era el niño que estaba ahí delante de él. Y le dice, es más fácil yo meter toda el agua del mar en este orificio que resolver lo que tú tienes en la cabeza. ¿Qué era lo que tenía en la cabeza San Agustín? El misterio de la Santísima Trinidad. Así que nosotros aquí estamos metiendo agüita en un huequito. Pero avanzamos, ¿o no? ¿Sí? Eso de las procesiones, ya saben que son dos procesiones, una intelectual y la otra amor, ¿no? Intelectual, amor, imagen, y ahí viene, genera el Hijo y procede el Espíritu Santo. Consubstanciales, oído. Cuando nosotros traducimos, yo no me acuerdo, yo creo que fue el hermano Víctor que preguntó la vez pasada lo del concilio, lo del credo niceno-constantinopolitano. El credo de Nicea, año 325, siglo IV. Concilio de Constantinopla, año 381, siglo IV. Definen ese gran credo niceno-constantinopolitano, en el fondo defendiendo la divinidad y la consubstancialidad de las personas divinas. Quiere decir lo siguiente, la naturaleza de Julieta, la naturaleza del hermano Marco, de Alejandra, de María Lourdes, de Víctor, y mi naturaleza, ¿es la misma o no? No, Ustedes son diferentes, yo los veo diferentes. Unos tienen lentes, otros no tienen lentes, unos serán de una tez más oscura, más clara, ojos más grandes, más rasgados, cejas más pobladas. Tenemos la misma naturaleza,
somos semejantes pero no iguales. Entonces, cuando nosotros traducimos el credo al español, nosotros decimos de la misma naturaleza del Padre. No es la traducción correcta, es de la misma substancia. Porque si es de la misma sustancia, hay una identidad superior a la de la naturaleza. Porque nosotros tenemos la misma naturaleza humana, pero no somos sustancialmente iguales. O si no, ustedes viéndome a mí, se verían idénticas que como cuando se ven en un espejo, o por lo menos al revés, porque seríamos idénticos en sustancia. Entonces, lo que aclaró el credo de Nicea 325 y Constantinopla 381 es que el Padre, el Hijo y el Espíritu son iguales en substancia, o sea que son consubstanciales. La substancia es más profunda que lo que ven los sentidos. Por eso el milagro en la Santa Misa es de transubstanciación. El milagro de la Santa Misa es de transubstanciación, porque a pesar de que nuestros sentidos, yo veo pan o no, sí, yo veo vino, sí, es más, yo siento el aroma del licor, del vino, pero ahí no hay ni vino, ni licor, ni pan. Ahí hay apariencias de pan, apariencias de licor, apariencias de vino. Lo que hay verdaderamente ahí presente es ¿qué? Cuerpo, sangre, alma y divinidad. Porque el milagro que el sacerdote realiza cuando pronuncia las palabras de la consagración es el milagro de transubstanciación. O sea, que el pan quedó con apariencia de pan, pero ya no es pan, ya es Jesús. Porque lo más interno del pan, la sustancia, salió como si cogiera yo el pan y le sacara la sustancia. La apariencia es pan. Y yo pruebo y en mis sentidos siento el pan, pero no. La sustancia se la saqué al pan. Como la sustancia es lo más profundo del ser, ¿qué es lo que hay ahí entonces? Si yo saqué esa sustancia y metí la sustancia divina, ¿qué me pasó en esa transubstanciación? Que el vino no solo se convirtió, se transubstanció en cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí ven cómo se entiende un poco más aquello de el milagro de la misa que uno dice, wow, ese milagro es un milagro por encima de los ángeles? Y ya cuando yo escuche transubstanciación, yo voy a decir, ah, claro, es que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo también tienen la misma sustancia, son consubstanciales, participan de la misma sustancia. Bueno, hasta ahí vamos bien, ¿no? Creo que sí, vamos entendiéndonos. Yo veo ahí por las caras los que ya están durmiendo, los que no se han dormido todavía, los que están en proceso de navegación ya. Ahí nos vamos entendiendo. Seguimos aquí con nuestro texto, vamos avanzando. Y esto es muy interesante, con esto terminábamos la clase pasada. En las procesiones divinas se cumple en grado máximo aquel... ¿Sí? ¿Alguien iba a decir algo? En las procesiones divinas se cumple en grado máximo aquel gran principio de Santo Tomás, en virtud del cual cuanto una naturaleza es más perfecta y elevada, tanto más íntimas son sus emanaciones. Entonces, esa capacidad de, ¿se acuerdan? Ese proceso intelectual, esa acción intelectual mía es muy grande. Que yo sea el hombre más inteligente de la tierra es grandísima. Ahora, lo de los ángeles es superior. ¿Por qué? Porque es más elevada en cuanto la naturaleza es más perfecta. Por lo tanto, cuando a la naturaleza divina, cuando estamos hablando de la naturaleza divina, ya no es el hombre, ya no es el ángel, ya no es, no, es Dios, o sea, esta naturaleza ya no es la más perfecta, claro, la más perfecta. Entonces ahora, más elevadas y más perfectas van a ser las emanaciones de ¿quién? De Dios. Por eso la acción intelectual de Dios es infinita, elevadísima, no hay más que eso. Por eso la acción del corazón de Dios, del amor de Dios es infinito, porque no hay más que Él, porque Él es lo máximo en materia de perfección. Por eso la segunda persona de la Santísima Trinidad y el Hijo o el Verbo del Padre es Dios como el Padre, posee juntamente con Él y el Espíritu Santo la plenitud de la divinidad. No hay ninguno que sea mayor, iguales, idénticos, consubstanciales. Como dice el credo, es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. El Padre y yo somos uno.
Dice Juan, esto está en latín, por eso la I. En latín no existe la J. La I se lee como J en algunos momentos. Por eso Juan, cuando ustedes cogen Juan, cojan Juan y conviertan, pongan la J como la I, porque si es en latín. La U y la V no tienen distinción en el latín, ¿no? Entonces, cuando yo escribo Juan y yo lo voy a escribir en español, no sería Juan propiamente, o sea que podría ser también, miren, Juan o Iván. Usted juega con las letricas, la I y la J. Bueno, eso es cultura general. Juan lo dice, el apóstol Juan lo dice, el Padre y yo somos una misma cosa. El mismo nuestro Señor lo confirma. Y aquí venimos con don Columba Marmión. Columba Marmión, padre, sacerdote benedictino, monje. Él nace en la segunda mitad del siglo XIX y escribe unos textos lindísimos sobre nuestro Señor Jesucristo. Este texto es muy bonito. Va a explicar con otras palabras, ustedes van a ver que ya no es el Santo Tomás de Aquino en el Padre Rollo Marín, sino que es ya Don Columba, que es más, es beato, el beato Columba Marmión. Pueden buscarlo también para que vean un poco la historia del que es muy bonito. Columba Marmión, vamos a ver qué dice el monje, Columba Marmión, dice, Dios es la plenitud del ser. Claro, porque es infinito, la plenitud del ser. Ya, no es un ser perfecto o muy perfecto como son los ángeles, no. Es la perfección, es la plenitud del ser. Es el océano sin riberas de la perfección y de la vida. Bonito eso, miren que tiene algo de poético. No podemos nunca figurarnos cómo es Dios, pues tan pronto como intentamos hacerlo, le atribuimos una forma concreta y por consiguiente con límites. Claro, yo hablo de padres, ya pienso en un padre como el que conozco aquí en la tierra. Por mucho que queramos ensanchar esos límites, no alcanzaremos jamás la infinitud de Dios. Un padre como Dios, el mejor padre, el padre modelo, no me da, la cabeza no me da para... Dios es el ser mismo, es el ser necesario. Nosotros, ustedes y yo, somos contingentes, o sea que necesitamos de Dios no. Dios es un ser necesario. Dios es el ser subsistente por sí mismo, no necesita de nadie. Él es todo para sí, que posee en su plenitud todas las perfecciones. Pues bien, he aquí una maravilla que nos descubre la revelación. En Dios hay fecundidad. O sea, Dios crea por amor. Posee una paternidad espiritual e inefable. Como Él es fecundo, esa imagen que Él se hace de sí mismo, fecunda, genera al Hijo. Posee una paternidad espiritual e inefable. Es Padre y como tal, principio de toda la divinidad en la Santísima Trinidad. Pero miren, oído, cuidado con este principio que esto no es en el tiempo, para que nosotros tengamos la idea más clara de el misterio de la Santísima Trinidad. Pero no, aquí no nos habla de tiempo. Dios, inteligencia infinita, decíamos ahora, esta es una procesión, se comprende perfectamente. Nadie más para conocer a Dios que quién, que Dios mismo. En un solo acto ve todo lo que es y cuanto hay en él. Aquí faltó una tilde. De una sola mirada abarca, por así decirlo, la plenitud de sus perfecciones. Y en una sola idea, en una sola palabra, miren que de ahí van haciendo ya el verbo, porque el verbo, en una palabra, que agota su conocimiento, que la palabra es infinita como el conocimiento es infinito, expresa ese mismo conocimiento infinito. Por eso es que el verbo es la segunda persona en la Santísima Trinidad, porque el verbo de Dios es tan infinito como Dios. O sea, es Dios, el verbo, en una palabra. Por eso la palabra de Dios se hizo carne, el verbo se hace carne. Agota su conocimiento, expresa ese mismo conocimiento infinito, porque nada hay de lo que Dios, oído, acuérdense que la potencia en Dios es el mismo acto.
Nada hay en ese acto de Dios, que es potencia, acto, uno solo, que no sea infinito. Esa idea concebida por la inteligencia eterna, esa palabra por la cual se expresa Dios, como si alguien llegara donde Dios y le decía, Dios, descríbete. ¿Quién eres tú? Cuando Dios dice quién es, con la perfección infinita de Él, esa perfección que dice, se expresa Dios a sí mismo, es el verbo. La fe nos dice que también que ese verbo es Dios, porque posee, o mejor dicho, es con el Padre una misma naturaleza divina, o sea, es consubstancial al Padre, tiene la misma sustancia, no solo la misma naturaleza, también, sino que es consubstancial, porque cuando ustedes y yo nos bautizamos, nosotros empezamos a tener una relación con Dios ya filial, somos hijos, ¿por qué? Porque participamos de la naturaleza divina de Dios, por la gracia, somos bautizados, entonces ya puedo decirle a Dios, Padre, porque en verdad es mi Padre, Él me hace partícipe de su naturaleza divina. Pero si ven, no soy Dios. Aquí es diferente. Comparte la misma naturaleza, pero también la misma sustancia. Ustedes y yo no participamos de la misma sustancia de Dios. Y porque el Padre comunica a ese verbo una naturaleza no solo semejante, sino idéntica a la suya, nosotros, ustedes y yo somos semejantes, pero no somos idénticos. La Sagrada Escritura nos dice que le engendra. Miren, sí, por eso es que es fecundo. Engendrado, no creado de la misma naturaleza del Padre. El verbo es engendrado, porque Dios es fértil y como Padre engendra al Hijo. Y por eso llama al verbo el Hijo. Cuando Dios, esa persona le dice a Dios, Dios, exprésate cómo eres tú, se expresa infinitamente. ¡Ah! El verbo de Dios es infinito. Y en esa relación del Padre con el Hijo, ¡ah! Se aman. Los libros inspirados de la Escritura nos presentan la voz inefable de Dios que contempla a su Hijo, el bautismo en el Jordán, y dice, miren qué bonito esto, el Salmo del Antiguo Testamento, el Salmo 109 nos dice, del seno de la divinidad, antes de crear la luz, o sea, desde toda la eternidad, te engendré. No te creé, no es lo mismo crear que engendrar en este caso, oído. Y más adelante, ya cuando viene el bautismo en el río Jordán por Juan el Bautista, Marcos capítulo 1, versículo 11 va a decir, tú eres mi Hijo amado en quien tengo todas, no algunas, tiene todas las complacencias. ¿Por qué? Porque en el fondo, claro, él está ahí reconociendo que ese Hijo es Dios, no solo es semejante, no, es idéntico y tiene la misma naturaleza. Termina el Padre, va a decir lo siguiente, Marmión, Columba, Marmión, Beato. Ese Hijo es perfecto. Posee con el Padre todas las perfecciones divinas, salvo la propiedad de ser Padre. ¿Se acuerdan que lo decíamos en la clase pasada? En eso sí hay una diferencia, porque el Padre no es el Hijo, no. Padre es el Padre, el Hijo es el Hijo. Son personas diferentes. En su perfección igual al Padre por la unidad de su naturaleza. Podríamos decir aquí por la consubstancialidad de la naturaleza. Las criaturas no pueden comunicar sino una naturaleza semejante a la suya. Claro, yo no puedo dar una naturaleza diferente a la humana. Yo solo doy la mía. Dios también no puede dar una naturaleza diferente a la de él, da la divina. Dios engendra a Dios y le da su propia naturaleza y por lo mismo engendra lo infinito y se contempla en otra persona que es su igual. Y tan igual que entre ambos son una misma cosa, pues poseen una sola naturaleza. Y el Hijo agota la fecundidad eterna, por lo cual es una misma cosa con el Padre. Otra vez aquí tenemos Juan capítulo 10, versículo 30. Unigenitus Dei Filis. Oído, el unigénito de Dios. Ego et pater unum sumos. El Padre y yo somos uno. Clarísimo, lo dicen nosotros, lo proclama como nadie más lo proclamó en la historia. Finalmente, ese Hijo muy amado, igual al Padre y con todo distinto del Padre, porque es Hijo y no es Padre, y persona divina como Él,
porque es tanto Dios, no se separa del Padre. El Verbo vive siempre en la inteligencia infinita que le concibe. El Hijo mora, vive siempre en el seno del Padre que le engendra. Mora, vive por unidad de naturaleza y mora, vive también por el amor que el Padre e Hijo se tienen. De ese amor entonces, como un principio único, procede el Espíritu Santo. Es un amor sustancial. Si tiene la misma sustancia del Padre, ese amor, si ese amor tiene la misma sustancia del Padre, y si ese amor tiene la misma sustancia del Hijo, ¿cómo es esa sustancia? Es la de Dios, es infinita. Por lo tanto, ese amor es infinito. Listo. De ahí procede el Espíritu Santo. Termino con esto del Padre Rollo Marín. ¿Veis ahora cuál es el orden misterioso de las comunicaciones inefables de la intimidad de Dios? La inteligencia y el amor. El Padre, plenitud de la vida, fértil, engendra al Hijo. Y del Padre y del Hijo, como de un solo principio, procede el Espíritu Santo por el amor. El Padre tiene al Hijo. Los tres poseen la misma eternidad, la misma infinitud de perfección, la misma sabiduría, el mismo poder, la misma autoridad, porque la naturaleza divina consustancial es la misma en las tres personas. Pero eso sí, cada uno tiene propiedades privadas, exclusivas. El Padre es Padre, el Hijo no puede ser Padre porque es Hijo. Y el Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo, no puede ser ni el Padre ni el Hijo. Entonces son propiedades exclusivas. Esas propiedades, por eso es que yo digo que son tres personas distintas. Propiedades que establecen entre las personas relaciones inefables, pero también distinguen una de otra. Por eso en la iglesia nosotros tenemos muy claro, cuando hablamos de creación hablamos de Padre, normalmente lo asociamos. Cuando hablamos de redención hablamos del Hijo. Entonces hay unos atributos más específicos a esta propiedad de ser Hijo, de ser Padre o de ser Espíritu, porque el Espíritu Santo santifica, el Hijo redime. Existe un orden de origen sin que haya prioridad de tiempo. Oído, no hay prioridad de tiempo, eso lo dijimos ya porque está en la eternidad. No hay superioridad jerárquica, tampoco, ni relación de dependencia. Ah, es que el Espíritu Santo entonces depende del Padre y del Hijo porque ellos tienen amor y ahí es que viene el... No, no hay una dependencia ni de relación. No hay una superioridad en jerarquía, ni en fuerza, ni en potencia, ni hay una prioridad de tiempo, porque no es que uno estuvo antes que el otro, no. El misterio de la Santísima Trinidad, las procesiones divinas, las propiedades del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la consubstancialidad de las tres personas. Ahora, en un momento, entre comillas, de la eternidad, Dios dice, me voy a encarnar desde toda la eternidad. Y ese momento es cuando esa segunda persona, la Santísima Trinidad, que es el Hijo del Padre, y que en esa relación amorosa procede el Espíritu Santo, ese Hijo dice, llegó el momento de la encarnación. Y ahí nos vamos al prólogo de San Juan, que lo vamos a trabajar en nuestra próxima clase. ¿Cómo les fue? A ver, ¿qué tanto apagaron la cámara y ya quedaron? No, no creo. Aparta de mí. Sí, si es posible, Señor, aparta de mí este cáliz. Entonces vamos a ver ahí que la naturaleza humana se manifiesta y como que dice, no aguanto más. Porque esa naturaleza de nuestro Señor Jesucristo no es infinita, es humana. Si fuera infinita, no sería naturaleza humana. No podríamos decirle a Él que es nuestro hermano y que somos tanto como Él, hijos de Dios. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo tiene alma y el alma es humana, solo que es un alma, el alma más bella que pudo Dios crear. ¿Por qué? Porque era para la encarnación de su Hijo. Entonces, todos esos detallitos los vamos a ver y son dimensiones que uno dice, wow, la iglesia explica todo eso. Sí, la iglesia no se queda corta en nada para explicar esas maravillas de nuestro Señor. Entonces vamos a ver que la inteligencia por acá, que la voluntad, que cómo así que nuestro Señor sintió miedo a nuestro Señor, podría sentir miedo a nuestro Señor. Nuestro Señor tenía sueño, le daba hambre a nuestro Señor.
Se cansaba nuestro Señor. Nuestro Señor sintió ira, cólera. ¡Ah! Nuestro Señor tenía defectos. No tenía defectos. Ay, eso viene más adelante. Es muy interesante. Porque vamos a ver todo ese panorama de nuestro Señor que uno dice, wow, qué maravilla. La iglesia tiene respuesta para todo. Para yo irme a buscar la verdad en un garaje donde solamente aplauden y hacen una obra de teatro en la cual simulan la última cena. Por Dios, aquí ya sabemos que en el milagro de transustanciación al pan y al vino sale la sustancia y entra ¿cuál sustancia? La sustancia divina, cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Está bien? Yo creo que vamos cogiendo la nota. Ahí vamos afinando. Bueno, hay tiempo para... Ah, yo aprovecho porque como dieron 10 días de incapacidad, me puedo acostar tarde así. Estoy un poquito dolorido, no hay problema. Así que hay espacio para, yo creo que dos preguntas, hermano Marco.